Hola, hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Lucía Torija y decidí hacer este video como un seminario de Reiki Usui primer grado. Y pues bueno, yo soy Master Reiki, octava generación, y pues llevo ya varios años practicándolo. También tengo una especialidad en psicología espiritual, numerología, registros akáshicos, interpretación de signos y símbolos de la vida cotidiana, entre otras cosas. Vamos a empezar con qué es Reiki. Reiki es una palabra que viene del japonés, que significa energía universal o energía vital. Es tanto un método de sanación como una técnica que se utiliza para un despertar espiritual, mediante la cual se canaliza energía, la energía universal. Rei significa universal y Ki significa energía. Y pues bueno, ¿cuáles son las ventajas y los beneficios de hacer Reiki? El Reiki te puede servir tanto como para aliviar dolores físicos, emocionales, mentales. Sirve para equilibrar los 7 chakras y considera a la persona como un todo, de forma holística, es decir, cada uno de los elementos en la totalidad son más que la suma de sus partes. Y también es una técnica que está incorporada dentro de las prácticas terapéuticas complementarias que están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, mejor conocida como la OMS. ¿Cómo es que funciona el Reiki? Bueno, de acuerdo a la física cuántica, toda materia es energía, a diferentes niveles de vibración. Y entonces lo que pasa es que cuando hay disarmonía en las diferentes vibraciones, causa un estado de desequilibrio. Entonces el tratamiento de Reiki lo que hace es cubrir sistemas glandulares que a la vez controlan las hormonas del cuerpo. Estos sistemas están sumamente interconectados con los centros energéticos, llamados chakras, que recogen energía del universo y la pasan por el cuerpo. Más adelante voy a estar hablando un poco más a profundidad de lo que son los chakras y principalmente los 7 chakras principales con los que trabaja el Reiki. Y pues bueno, la energía en sí no es buena ni mala, solamente que la energía fluye o se estanca. Entonces, una persona se llega a sanar con Reiki cuando la energía una persona está sana cuando la energía atraviesa libremente por cada uno de sus chakras, nadis, meridianos, otros puntos energéticos dentro del cuerpo. Cuando hay excesos físicos, mentales o emocionales, lo que se generan son nudos o obstáculos, bloqueos dentro de ese fluir de manera natural y de manera orgánica dentro del cuerpo. Entonces, lo que pasa con el Reiki es que es un sistema que utiliza la imposición de manos por el cuerpo, y entonces al pasar nuestras manos por la parte afectada del campo energético, eleva el nivel vibratorio en esa zona, ayuda a que la energía universal llegue a través de la persona que está haciendo el Reiki y digamos que libere ese bloqueo para que la energía se pueda mover nuevamente de manera libre y armoniosa durante el cuerpo de la persona que está experimentando el Reiki. Y bueno, ahora voy a comentar un poco sobre la verdadera historia del Reiki. Hace mucho tiempo, la que trajo el Reiki a Occidente fue Hawayo Takata y Shuhiro Hayashi. Entonces hubieron muchas cosas que se hablaban de que si el Reiki tenía algunas notas católicas, entre otras cosas. Eso se hizo para que hubiera mayor aceptación aquí en Occidente y pues fue principalmente por eso. Pero voy a contarles la que han dicho que es la verdadera historia del Reiki. Entonces, durante el periodo Meiji en Japón, que fue alrededor de 1867 a 1912 aproximadamente, se estuvieron enseñando muchísimas técnicas de sanación con las manos. La mayoría de estos grupos desaparecieron después de la Segunda Guerra Mundial.
había uno de esos grupos que se llamaba Tairedou. Era liderado por un señor que se llamaba Morihei Tanaka. Y dicen que esta persona fue el maestro de Mikao Usui o Sensei Usui. Sensei, que significa maestro en japonés. Aunque realmente no se sabe a ciencia cierta quién le enseñó. Bueno, entonces, este sistema fue concebido por Mikao Usui. Este señor era un maestro budista al comienzo del siglo y pues todo empezó, bueno, él fue mucho tiempo budista y tuvo una meditación en un retiro en el monte Kurama en 1922. Llegó él a un satori, que es una realización temporal de la divinidad, mientras estaba meditando cerquita de un templo del monte Kurama, que es un monte sagrado en Japón. Y bueno, el mes siguiente él fundó la Usui Reiki Ryoho Gakkai, que es una sociedad para enseñar y difundir el Reiki. Antes de que él falleciera en 1926, Mikao Usui eligió un sucesor que no es Chujiro Hayashi, como todo el mundo piensa, sino que fue un señor apellidado Ushida. En 1931, Chujiro Hayashi, que era muy cercano, dicen que era íntimo amigo de él, de Mikao Usui, y era su compañero, fundó una sociedad llamada Hayashi de investigación de energía espiritual. Y pues bueno, el doctor Chujiro Hayashi llevó Reiki a Hawái justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Su estudiante principal fue la señora Takata, que ayudó a expandir el Reiki a través de Estados Unidos, Canadá y de ahí en adelante hacia Europa. Y en su muerte dejó la responsabilidad a su nieta Phyllis Furumoto, quien fundó la alianza en 1983. Y ahora, más a profundidad sobre la historia, el señor Mikao Usui era un hombre tradicional japonés. Era una familia de la clase de los samurái, perteneciente al clan Chiba. Fue budista Tendai de nacimiento y de niño estudió en un monasterio budista. Entonces, desde niño, él ya estaba muy familiarizado y aprendía todo lo que es el budismo, una parte de lo que es el budismo. A los 12 años comenzó a aprender artes marciales, aprendió varias artes marciales. Y había una forma también que aprendió que era tipo yoga y qigong. Se casó como a los 43 años, visitó Estados Unidos, visitó China y tenía un vasto conocimiento en muchísimas cosas, ¿no? Después de eso se embarcó en una búsqueda sobre la existencia y él llegó a la conclusión que el propósito de la vida es encontrar paz y encontrar la iluminación espiritual. Entonces, más o menos cercano a sus 55 años de edad, reinició esa búsqueda mediante otro tipo de budismo, que es el budismo Zen, para porque él quería encontrar la verdadera iluminación. Entonces tuvo una práctica ascética durante 3 años en un templo Zen. Sin embargo, no había alcanzado el tan anhelado Satori o la tan anhelada iluminación. Entonces, uno de las personas que estaban en ese templo o uno de sus maestros le dio un tip o le dio un consejo que no fue exactamente lo que él hizo, sino que lo interpretó y lo que hizo fue se fue a un claustro y tuvo un ayuno afuera del monte Kurama, afuera de Kioto, en 1922, en marzo más o menos. Y después de 21 días de prácticas ascéticas, ayuno y meditación, sintió un impacto en el cerebro. Sintió una gran energía y esa gran energía lo que le provocó fue una pérdida del conocimiento. Cuando él despertó y recobró la conciencia, experimentó un despertar completamente diferente y sintió que su cuerpo y su mente estaban llenos de energía. La energía del amor universal lo había traspasado, lo había golpeado como un rayo y había resonado con su propia energía. Entonces sintió una completa integración con el universo.
Cuando él estaba bajando del monte Kurama, tenía mucha alegría, estaba todo entusiasmado, se tropezó con una roca y dicen que se lastimó una parte del pie. Al poner sus manos sobre esa parte que estaba lastimada, lo que vio es que inmediatamente esa parte sanó. Entonces vio que había una cualidad divina de sanación también, que había sido reactivada mediante esa sintonización que él había recibido en el monte Kurama. Y bueno, así es como él, un mes después, abre su clínica y empezó a ayudar a mucha gente, empezó a mostrar, a enseñar su técnica y también a practicar sanación sobre las personas que llegaban a la clínica. Este lugar se volvió súper famoso y después poco a poco se fue difundiendo por todo el mundo, ¿no? Y bueno, ¿cómo convertirse en un reikista o cómo practicar reiki? Lo primero es recibir la sintonización, que básicamente es como que si fuéramos nosotros un radio al que mediante la sintonización, o sea, mediante cierto proceso que hace un maestro, alguien que tiene el Master Reiki, haz de cuenta que te da la posibilidad de conectarte, si fuéramos un radio sería a cierta estación de la radio, ¿no? Y entonces, obviamente, la cantidad de energía que se puede canalizar mediante el Reiki va a depender de cada persona, el trabajo interno, la purificación que haga esta persona, así como la práctica y la experiencia que vaya teniendo. Una vez recibida la sintonización Reiki o la iniciación, se tienen que hacer 21 días de Reiki, de limpieza energética, antes de darle Reiki a cualquier cosa o persona, ya sea plantas, animales, personas o cosas. Y pues bueno, pueden llegar a sentir que alguna condición que sentían antes empeora. Tal vez si es alguna preocupación o alguna situación emocional, puede ser que empeore. Y esto pasa por varias cosas que voy a explicar más adelante, pero básicamente es como que si hubiera una casa súper sucia y empiezas a limpiar, o una alberca muy sucia y empiezas a limpiar, lo que pasa es que al principio empieza a parecer mucho más sucia de lo que se veía al principio, pero simplemente es una parte del proceso, porque se están removiendo nudos que a lo mejor tenían toda la vida o muchísimos años estando ahí, entonces se empiezan a liberar esas energías. Puedes sentir como energía, emociones o pensamientos relacionados a esa energía que estaba bloqueada. Puede ser que empieces a recordar o emociones o pensamientos que están relacionados con esa energía bloqueada y te pueden llevar al momento en el que comenzó a hacerse ese bloqueo energético. Entonces es muy importante estar atentos, conscientes. Yo te sugeriría que escribas en un diario o en una libreta cómo vas pasando los 21 días y en general pues siempre es bueno tener esa práctica como de autoconciencia y de autorreflexión y escribir es muy terapéutico. Entonces bueno, también esas toxinas se pueden liberar no solo mediante emociones y pensamientos, sino también mediante todos los desechos del cuerpo, heces, orina, sudor, lágrimas, etc. De recomendación, evitar el consumo de carnes, alcohol y embutidos durante estos 21 días. Y también si te llegas a sentir más mal después de alguna sesión, que puede llegar a pasar dependiendo de la densidad energética que estés manejando o los bloqueos que tenías, vuélvete a hacer Reiki y pues se va facilitando o se va suavizando el proceso, ¿no? También me gustaría hablar sobre algo bien importante, que son los principios Reiki. No es solamente hacer la práctica de la conexión con el universo, con la conciencia, sino también, y la parte de la sanación del cuerpo y todo, sino la parte filosófica y la parte de aplicar cambios en nuestra vida, porque también Mikao Usui
durante un tiempo estuvo asistiendo a ciertos eventos catastróficos que pasaron en Japón y ayudó mucho a la gente sanándola, pero se dio cuenta al regresar que algunas personas otra vez habían regresado a tener ese malestar o lo que sea que hubiesen manifestado, ¿no? Cuando él los ayudó. Y esto pasa porque la manera en la que podemos cambiar de raíz, emocional, física, mentalmente, es cambiando internamente, cambiando la manera en la que pensamos, cambiando la manera en la que actuamos, cambiando la percepción y la manera en la que manejamos las emociones. Por eso los 5 principios Reiki son muy importantes, porque no solamente es la parte de afuera, porque si no el Reiki sería como una aspirina para quitar algún tipo de malestar o dolor, sino cambiar profundamente desde la raíz, haciendo que nos vayamos conectando más con las fuerzas armónicas o con las energías armónicas del universo. Y pues bueno, los 5 principios Reiki también fueron algo que el maestro Mikao Usui pues tomó de un emperador Meiji en Japón y lo quiso tomar como una base ética para los estudiantes. Obviamente eso, me imagino que sí, dicen algunos textos que eso está súper simplificado, de manera que lo pudiésemos adoptar en nuestra vida diaria de manera más práctica, de manera más fácil, y recordarla también así de manera más fácil. Entonces, pues bueno, lo principal de los 5 principios Reiki es recordar que todo es solo por hoy. Entonces, solo por hoy, y se coloca las manos en gassho, recordando que el momento presente es lo más importante. El pasado ya pasó, el futuro es un misterio, como dice Kung Fu Panda, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Entonces es importante estar en el presente y pues bueno, el solo por hoy. Lo primero es solo por hoy me deshago del odio y del enfado. El segundo es solo por hoy abandono las preocupaciones. El tercero es solo por hoy doy gracias por mis innumerables bendiciones. El cuarto es solo por hoy me amo a mí mismo y a los demás. Y esto se recomienda practicarlo en la mañana y en la noche, o en la mañana y en la tarde. Y es importante también considerar que eso del solo por hoy es muy del budismo zen, porque ellos dicen que lo verdadero sucede en el ahora, en el momento presente, conectando con la energía universal. La aparente desconexión que se produce de la energía universal se produce por estar pensando en el pasado, en el futuro, que son pues meras ilusiones, ¿no? Y se manifiesta en las maneras de actuar y en las maneras de pensar, y eso no permite que estemos presentes, conscientes, alerta, observándonos, que es muy importante la observación, observarnos, observar nuestras reacciones, qué es lo que nos gatillea ciertos comportamientos. Y pues bueno, cuando hablamos de solo por hoy me deshago del odio y del enfado, debemos recordar pues cuánto sufrimiento no podemos hacernos hacia nosotros mismos como una respuesta natural ante un disgusto. Hay un señor que se llama Alfonso Ruiz, que dice que enojarte con otra persona es como clavarte un picayelos. Es una muy buena metáfora porque pues realmente sí, es como tomarte un veneno queriendo que a lo mejor la otra persona se ponga a pensar lo que hizo mal o no hizo mal, pero en realidad a la persona que termina afectando es a uno mismo. Entonces es muy importante observarse y no siempre reaccionar, y tratar de no reaccionar sobre todo a ese tipo de emociones. Sí, es importante canalizar el enojo y el odio, como bailando, rompiendo papel o cosas que no te vaya a generar después también un desorden por haberla roto, y pues en un lugar seguro también donde tú no te vayas a causar daño, ¿no? Puede ser un cuarto o lo que sea. En Estados Unidos tienen una cosa que se llama Rage Room, que son unos cuartos donde van así como que todos como con caretas y bien protegidos y rompen cosas, cristales y así.
Pero sí, si vas a hacer esto, con mucho cuidado, también escribiendo, hay un montón de maneras, los deportes de contacto, también traten de no lastimar mucho a la otra persona, utilizar los sacos de box, golpear algo que pues no vaya a lastimar a nadie, hacer catarsis, llorar, bueno, entre otras cosas, ¿no? Hay que entender mucho el por qué nos enojamos o qué es lo que causa estas reacciones en nosotros. Porque muchas veces es una interpretación que no es 100% objetiva de lo que está pasando. Muchas veces estamos siendo subjetivos y muchas veces esa manera de reaccionar es por una huella de abandono que podemos tener que no la hemos tratado a profundidad. Entonces hay que tener mucha conciencia, observar mucho los patrones para no hacernos esclavos de esos patrones. Y pues bueno, el segundo punto, que es solo por hoy, abandono las preocupaciones. Las preocupaciones en la vida cotidiana, la verdad es que se han vuelto una costumbre. De hecho, hay mucha gente que considera esto de preocuparse como como una virtud. Ay, me preocupo por esto, me preocupo por eso. Ay, me gusta que se preocupen por mí. O sea, y son realmente actitudes o hábitos que no son muy positivos, o sea, realmente no son positivos. La persona que está pasando por esa preocupación genera cortisol y genera una serie de químicos en el cuerpo que son tóxicos. Entonces es importante tratar de estar en el aquí y en el ahora. Una manera muy sencilla, una manera de volver al aquí y al ahora es la respiración. Hacernos conscientes de nuestra respiración. Inhalar, retener, exhalar. Es una manera en la que nos podemos relajar y volver al presente, ¿no? Esto es una práctica el preocuparse es una práctica de contaminación mental y muchas veces es como orar para que ocurra algo que no queremos que suceda. Entonces hay que tratar de desconectarse, ver los pensamientos como nubes que van pasando y que se van. Y dejar de sostener la necesidad de preocuparse. Confiar en el universo, eso es muy, muy importante. No tener resistencias, tener aceptación, que se dice fácil, ¿verdad? O sea, y no digo que yo ya llegué, sino que estoy en el camino. Y pues es como todo, es un hábito que hay que ir practicando de a poco. Y pues bueno, el número 3, solo por hoy doy gracias por mis innumerables bendiciones. Agradecer no solamente lo que nos gusta en nuestra vida, o sea, si amanecimos y tenemos un techo donde dormir, si tenemos comida, si tenemos ropa, si tenemos todo para tener una higiene apropiada o lo que tengas. Agradecer por eso es muy importante, pero también agradecer por las cosas que no necesariamente nos gustan. Por ejemplo, no sé, alguna enfermedad, alguna situación dura. Y es que, bueno, sí se dice fácil y no lo es, y lo es y no es, pero es todo práctica. Pero agradecer también las cosas duras que nos pasan o las cosas que no nos agradan o las cosas que no nos gustan. Por ejemplo, la visita de una persona, se me ocurre, la visita de una persona que no muy nos agrada, pero no sé, es común que llegue a donde vivimos, y observar mucho a esa persona y observar qué es lo que esa situación tiene para enseñarnos, ¿no? O sea, ser muy conscientes de eso y tratar de no engancharnos con esas situaciones y agradecer, sea bueno o malo, porque el universo tiene siempre una razón por la que nos presenta ciertas situaciones o la razón por la que ciertas personas aparecen en nuestra vida, ¿no? Y bueno, el otro punto que me había olvidado es el solo por hoy soy honesto con mi trabajo. Esto no solo significa ser honesto como tal en el trabajo, o sea, no robar, no llevarse cosas que son no llevarse cosas que son del trabajo y ya no devolverlas o simplemente tomarlas, sino se refiere a ser, o sea, eso es, pues sí, porque no hay que dañar ni perjudicar a otras personas. Eso ya se toma por
por hecho, sino también la parte de ser honestos con nosotros mismos o con nosotras mismas, en la parte de conocernos, seguir la parte del autoconocimiento personal y ir viendo cuál es nuestra vocación y ver, bueno, y si ya sabes cuál es tu vocación, practicarla en el día a día. Practicar lo que te gusta, hacer lo que te gusta, hacer tu vocación e irte moviendo hacia esa dirección, obviamente de manera armoniosa, de manera ordenada, y recordar quiénes somos. Practicar estas enseñanzas día con día. Es una manera también de poner al servicio a otras personas los talentos o las habilidades que tenemos que nos hacen únicos. No solamente ser un buen empleado o empleada y cumplir con tu jornada y hacer las cosas bien y ser honesto, sino qué tanto estás haciendo en relación a tu vocación. Y si no sabes cuál es tu vocación, qué tanto estás haciendo para descubrir qué es tu vocación, que eso es muy importante también. Y bueno, el último punto, que sí lo mencioné cuando mencioné al principio, es me amo a mí mismo y a los demás. Solo por hoy me amo a mí mismo y a los demás. Esto habla mucho del amor incondicional. Es amarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, sin condiciones. Especialmente cuando estamos pasando un momento duro, o cuando las cosas no están saliendo como queremos, o cuando hicimos algo que tal vez no debimos. No significa que lo vamos a seguir haciendo, sino que estamos en el camino, estamos conscientes, nos estamos observando, estamos mejorando, y tenemos que tener tenemos que tener o desarrollar mucha compasión con nosotros o con nosotras mismas, y tener paciencia y aceptarnos inclusive en esas cosas que más nos chocan de nosotros o más nos desagradan, más nos disgustan. Y eso pues es un proceso, es poco a poco, porque realmente si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas incondicionalmente, muy difícilmente vamos a poder tener ese amor hacia las demás personas, ¿no? Y muchas veces las personas que son más duras con ellos o con ellas mismas son esas personas las que son muy duras con otras personas y son hirientes y tienen mucho juicio. Entonces es importante como que observarnos y tratar de dejar el juicio poco a poco de lado y empezar a amarnos y a aceptar y amar a otras personas incondicionalmente. Primero la parte de la aceptación y después vamos con la parte del amor, y obviamente con mucha paciencia, con mucha ternura, sin reprocharnos, sin autoagredirnos, sin lastimarnos, o sea, con mucha calma, con mucha paciencia. Esa es una manera muy buena para experimentar el cielo en la tierra, amarse a uno mismo y a los demás. Y bueno, ahora voy a hablar un poco sobre de qué se trata este Reiki 1 o Reiki nivel físico. Este nivel te capacita para dar Reiki tanto a ti, auto-Reiki, como a otras personas. Entonces lo que vas a usar son las manos para imponerlas sobre las partes sobre las partes del cuerpo en las personas o en las cosas o en los animales, ¿no? Mediante esta imposición de manos se va a canalizar la energía universal. Esto lo que permite es armonizar el campo energético para que esté en sincronía con el universo y adquirir sanación, equilibrio y paz. Es un tratamiento que se da en cualquier situación. Se puede tomar o se puede dar en cualquier situación: dolencia, malestar, desde un esguince o reducir sensaciones de estrés, ansiedad. Y lo que hace el Reiki es que toma al individuo tiene una visión holística sobre el ser humano, es decir, que el todo es mayor a la suma de sus partes y no se pueden separar, es decir, una parte influye sobre otra. Entonces nos observa como algo complejo, algo que tiene muchas dimensiones, muchas partes. Ahora les voy a hablar sobre los chakras. Toda esta información es importante para la parte de la práctica. Y ya verán por qué. Ahorita vamos a hablar sobre los chakras. ¿Qué son los chakras? El chakra es una palabra en sánscrito y significa rueda.
Cuando el Reiki trabaja sobre el cuerpo energético, es muy importante conocer sobre los chakras. Los chakras son centros energéticos, son coloridos, son redondos y son responsables por el flujo energético que llega al cuerpo. Son como unos chuponcitos que agarran y succionan o toman de la energía universal y la distribuyen. Entonces, dicen ciertos estudios sobre los chakras que normalmente tienen un diámetro entre 5 y 10 centímetros. Dependiendo el desarrollo espiritual, o el nivel de conciencia o de iluminación de la persona, puede ir variando el diámetro de los chakras. A través de los chakras perdemos energía cuando nos encontramos en algún sufrimiento físico o emocional. Entonces, como cada chakra es un punto colector, pueden surgir ciertos bloqueos o ciertos nudos, como lo platicaba anteriormente. Hay escritos antiguos que mencionan que hay en el cuerpo alrededor de 88,000 chakras, pero los chakras con los que trabaja el Reiki son 7 y se localizan de la base de la columna hasta la parte superior de la cabeza. De los chakras principales, 2 son simples, es decir, que solo tienen un vórtice de acceso, que son el chakra 1, que es el chakra raíz, y el chakra corona, que es el que está aquí. En cuanto a los otros, son dobles y presentan vórtices anterior y posterior. El funcionamiento perfecto de los chakras es un sinónimo de salud perfecto. Cuando todos los chakras funcionan bien, la salud está en óptimas condiciones. Pero si logramos abrir todos los chakras, es un sinónimo de evolución y podemos llegar a la iluminación. Hay personas que comentan que, conforme vamos desarrollando más el nivel de conciencia y entre más desarrollada espiritualmente esté la persona o más se esté acercando a la iluminación, los chakras se van viendo translúcidos, brillantes y más grandes. En una aplicación, cuando hay Reiki, si estás sintiendo en algún chakra que fluye la energía o que fluye más la energía, se puede decir que en ese chakra hay algún bloqueo. Por eso es que está fluyendo más la energía, se está necesitando más energía para deshacer ese bloqueo. Entonces es importante saber en dónde se encuentra cada uno y qué es lo que está sucediendo, estar consciente en el momento de qué es lo que está sucediendo para que podamos saber cuál es la situación del consultante o del paciente que está llegando para recibir Reiki, o de nosotros mismos o nosotras mismas cuando estamos recibiendo el autotratamiento o el tratamiento. Sí, no, el autotratamiento. En Occidente, en esta parte del mundo, normalmente los chakras los denominamos por número, del 1 al 7, 1, 2, 3, chakra 1, chakra 2, 3, o por el nombre de su centro físico. Es decir, chakra corazón, chakra cardíaco, chakra laringio, chakra de la garganta, entonces así se van nombrando. Ahora voy a hablar específicamente sobre cada uno de los chakras y vamos a empezar.